Muy bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, en esta ocasión para un nuevo ingreso. Siempre que veo caras que no son habituales en el Ateneo, pues hago una pequeña semblanza de lo que es esta institución, muy ligera semblanza. Para los que nos ven a través del canal, muy repetitiva, porque siempre es lo mismo, pero me gusta hacerlo, ¿no? Para que todo el mundo entienda dónde se encuentran. Esta institución es el segundo Ateneo más antiguo de España, se funda en 1858. En definitiva, es una institución con abolengo en cuanto al ámbito cultural se refiere en la ciudad, ¿no? Y además pues abre sus puertas prácticamente todos los días, cuando no es una conferencia de ingreso, la presentación de un libro, un debate. Y bueno, pues estamos asociados también a la Universidad de Cádiz a través de una cátedra, la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz, y con otras instituciones como puede ser Diputación, Cajasol, incluso el Cádiz Club de Fútbol. En definitiva, como digo, es una institución arraigada en la ciudad, que existía ya cuando ni todavía había instituto de enseñanzas medias, es decir, que era el único faro en cuanto a actividades culturales en esta ciudad. Y como digo, bueno, pues bienvenidos a todos a esta casa, a esta adopta casa. Para mí hoy además es un día que tiene, bueno, pues emotivo en cuanto que el ingreso de un compañero que, bueno, que hemos compartido vida universitaria durante muchos años, y además, bueno, pues incluso hemos estado juntos en la misma junta directiva hace ya no sé cuántos años, Paco, mejor no recordar. En definitiva, sí, en definitiva, bueno, para mí es un placer el que hoy ingrese como nuevo ateneísta el profesor Francisco Gala León. Le doy la palabra al adjunto de esta presidencia, a mi amigo José María Esteban, para que haga una semblanza y una presentación de la nueva persona que va a ingresar en nuestra institución. Cuando quiera, José María, muchas gracias. Gracias, presidente. ¿Sí? ¿Sí? Ahora. ¿Sí? Sí, bueno, Colonia. Concilio. Bueno, evidentemente, como ha dicho bien el presidente, es un honor y una satisfacción para nosotros, personalmente, para mí, hacerle el preámbulo de presentación a nuestro amigo, porque además somos de la universidad, los tres también, y a Paco ya lo conocí yo en el reparto de los despachos tan chiquititos que hicimos cuando hicimos Ciencia de la Salud allí enfrente del hospital. Y la verdad que me cabe una gran satisfacción presentarlo. La presentación, evidentemente, que como siempre se dice, debe ser muy corta, porque quien es el protagonista es el que ingresa, no el que lo presenta. Si va a ser larga será porque su currículum es largo, pero no porque yo quiero. He estado dudando, Paco, de hacer primero la semblanza personal y luego la académica, o sea, la del currículum, que siempre decimos currículum vitae, ¿no? Y yo creo que debemos empezar por la personal, y luego ya relataremos el largo y amplio currículum de Francisco Javier Gala León. Él nace en Ceuta, no me ha querido decir la fecha, no sé si adrede o que no se la ha pasado, pero no pasa nada, cada uno tiene su propia dimensión. 75 o 76. Bueno, alrededor de los 70, ¿no? Bueno, nace en Ceuta, evidentemente forma parte de una gran familia de amigos que hemos formado con estos caballitas de Ceuta, aquí Santi, su cuñado, bueno, evidentemente Mercedes, su mujer, y sin la que ya desde el principio Paco no es nada, porque Paco sin Merche no es nadie. ¿Verdad que sí, Paco? Es así. Bueno, estudia e ingresa en Ceuta. Estudia en principio lo que es el escolar y el ingreso, y se traslada a Madrid para hacer los primeros cursos de bachillerato. Igual hay una mezcla aquí, Paco, que ya tú si quieres luego ordenarás a lo largo de tu conferencia, pero él se adelanta a un curso de su edad, lo cual en aquellos tiempos de los años 60 era complicado, porque había que pedir permiso incluso al ministerio para que te dejaran avanzar un año antes de tu edad cuando entrabas en algún curso. Va a Madrid, en principio, y allí pues le llaman, porque Ceuta al final en aquellos años tenía la connotación de que era África, no era tanto España como África, que llamaban Morit, aquello de Moro, por aquello de eso, ¿no? El acento de Madrid y de Ceuta iba y venía, porque él, como veréis, se mueve mucho.
Luego vuelve a Ceuta, hace el bachillerato con los agustinos de Ceuta, pero inmediatamente también se va a Palencia, y en Palencia está como un montón de años también, terminando el bachillerato, y luego regresando también de los agustinos de su periodo escolar en Ceuta a los agustinos de Palencia. Está allí varios años, el carácter palentino que entonces era León, el reino de Aragón, ¿no os acordáis? Ahora ya es Castilla-La Mancha y esas Castillas nuevas, le marca un poco, es un carácter diferente al andaluz y sobre todo al ceutí, ¿no? Aprende música, bueno, y de alguna manera también eso de aprender música y trabajar ahí en los campos de Palencia, incluso en la matanza de cerdos, según me cuenta, hace que él esté allí en un tiempo y de pronto otra vez pues hace que él vuelva a Ceuta a hacer el prego. Cuando termina el prego en Ceuta, como lógicamente Ceuta pertenece a la Universidad de Granada, él empieza a estudiar la carrera de psicología y pasa a Granada. Y está en Granada los primeros cursos de psicología y luego se va a la Complutense, a Madrid. Yo no sé, ¿tu padre es militar? De defensa. Ah, vale, entonces evidentemente es explicable los traslados. Termina la carrera de psicología y de nuevo vuelve a Ceuta, empieza a trabajar allí y bueno, trabaja en la Escuela Naval del servicio de Psicología de la Armada, del Tercio de Armada. El carácter de Paco también se forja entre lo civil, pero fundamentalmente lo militar, donde está también y llega incluso a pertenecer al Servicio de Inteligencia de la Armada, que eso connota también mucho en muchos aspectos. Lo habéis visto en Jaime Rocha y en algunos ateneístas, compañeros nuestros, que eso marca mucho. Pertenece al Servicio de Inteligencia de la Armada e incluso en aquellos años 60 tan convulsos y 70, bueno, llega a portar armas porque está amenazado por esta de algún atentado, ¿no? Él siempre habla de que tiene una corta del 9 mm para él, siempre acompañándole en aquellos tiempos. Eso decirlo da repelús ahora. Bueno, hace de forense militar en causas civiles y militares y se doctora cum laude en la Universidad de Cádiz. Luego también es PNN, al final saca la plaza en propiedad y saca la cátedra de la Universidad de Cádiz, dentro de su área de conocimiento de ciencias de la salud. Como he dicho, Mercedes le acompaña toda su vida y él dice que sin Mercedes no es nadie. Como Neruda confiesa también que ha vivido. Y muy rápidamente paso al tema que incluso saltaré algunos renglones. Francisco es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es Premio Nacional Fin de Carrera, es doctor en Medicina y Cirugía en el programa de Neurociencia por la Universidad de Cádiz con sobresaliente cum laude, facultativo especialista en Psicología Clínica, especialista europeo en Psicoterapia, esa especialidad no existía en España en ese aquel tiempo, tiene un certificado de excelencia Europsic, que es de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, diplomado superior en Psicología Militar, titulado en Psicología Naval, consultor asesor de la Organización Mundial de la Salud, catedrático en la Universidad de Cádiz, jubilado actualmente y profesor honorario. Investigador responsable del Grupo de Investigación CTS 386 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. Ha sido director de 14 tesis doctorales, de un programa de doctorado en comunicación y varios másteres y experto en todos ellos. Autor de más de 300 publicaciones científicas, libros, capítulos, artículos, libros. Miembro del Comité Científico Evaluador de varias revistas científicas internacionales y nacionales. Miembro de la Sociedad Española de Psicología Clínica, miembro del Instituto de Ciencias del Hombre, del Instituto de Neurología, de la Federación Europea de Psicólogos, etcétera, etcétera. Ejerció diversos cargos académicos a lo largo de su vida en la universidad, unipersonal y colegiado, subdirector de la Escuela Universitaria de Enfermería, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, delegado de la Universidad y director académico del Centro Superior Universitario, así como nuestro presidente, que también seguramente en breve ocupará también cargos académicos, si los votos lo quieren. Es consejero del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, vicepresidente de la Conferencia Nacional de Decanos y director de Ciencias de la Salud, presidente de la Conferencia Andaluza de Decanos, etcétera, etcétera. Es jefe del Servicio de Psicología, adscrito a la Infantería de Marina de la Zona Marítima del Estrecho y miembro del Estado Mayor de la Zona Marítima del Estrecho en excedencia en el momento actual. Y es oficial superior de la Armada en situación de retirada. Está en posesión de diversas placas, cruces y medallas civiles que de alguna manera podía haber llenado su amplia chaqueta ahora mismo, pero que, bueno, las posee y hay que reconocerle su mérito. Finalmente termino diciendo que era un amigo, una persona de una conversación afable, amplia, densa, sabe de todo, muchísimo. Llegar a conversar con él pues te sitúa en unos planos donde no debe ser muy avanzado, porque sabes que en un momento dado él va a saber de eso y además te va a decir la fecha, la hora y el tiempo.
y realmente es gran amigo de sus amigos y sobre todo lo hemos disfrutado mucho en los últimos viajes que hemos hecho a Ceuta y por aquí en alguna que otra comida. Así que yo, bienvenido Paco, perdona por lo de Paco, aquella afabilidad en el Ateneo, a este Ateneo que te acoge con cariño y el que te demandará tu tiempo, tu dedicación y también engrandecer igual esa sección de ciencias que tenemos tan importante con Serafín y otros grandes ateneístas en esta casa. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por tu presentación. Y tiene la palabra el doctor Francisco Javier Gala-León para impartir la conferencia de ingreso, el suicidio y sus tentativas. Bueno, un tema candente. El suicidio es en la actualidad una verdadera epidemia. Así que cuando quieras, Paco, tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Concedido. Vale, y simplemente decir que a la vista está que me encuentro de amigos, puesto que los méritos que a mí han dicho, pues brotan más de la amistad que de la realidad. Pero bueno, ahí están, ¿no? Sí que confieso que he vivido, sí que confieso y me precio de la amistad, al igual que la de todos ustedes que tienen la gentileza de acompañarme y de aburrirse, Dios no lo quiera. Como es un Ateneo, esperemos que la diosa de ojos de lechuza para esa Atenea no lo permita. Y bueno, siempre se dice que es un honor y un placer ingresar en estas cosas, pero esta vez es verdad. Para mí es un verdadero honor y un verdadero placer. Y bueno, el suicidio y las tentativas suicidas. Esperemos que no sea tan persuasivo que incida o excite a alguno a practicarlo. Dios nos libre. Y aquí se le da esto para avanzar, acostumbrado a mando. La flechita no es tan Pero, bueno, pues como aparece en una placa abajo en la entrada de esta santa y docta casa, no sé si santa y docta antes, cuál de las dos, pero vamos. Más docta que santa. Más docta que santa, bueno. Algunas veces son redundancias, ¿no? Porque los doctores tienen la Santa Madre Iglesia. Pues don Miguel de Cervantes, que aparte de literato, pues abre el escalafón de la infantería de marina, en la cual estuve algunos años con algún compañero aquí, que tengo también el honor de verle. Pues en el Quijote, ya cuando está moribundo, cuando pide arreos para escribir y recados para escribir, para hacer y confesor, le dice su amigo y escudero Sancho, que se quijotiza, según los clásicos. Ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que la de la melancolía. Aparte del texto precioso, quisiera destacarles dos cosas. Aquí ya hace una unión, un nexo entre el suicidio y la melancolía, lo que a la sazón era la depresión. Ya veremos que esto no es tan cierto. Pero por otro lado, habla de un suicidio que también pasa muchas veces desapercibido, que es dejarse morir. Y ya veremos que eso también es un suicidio, porque tenemos el suicidio como tal, la tentativa suicida, bla, bla, bla. Y si tienen la paciencia de escucharme, pues a eso iremos. Una introducción, unos datos epidemiológicos breves, puesto que es un tema candente. Estos datos epidemiológicos ya intentaré aclarar que no son muy exactos, por lo que se llama, y aquí hay un magnífico epidemiólogo y también otros, lo que llama el mecanismo, la hipótesis del iceberg. La población de riesgo, el análisis sociológico y antropológico, los mitos, esto es muy importante, cuáles son los rasgos que predisponen y predicen para a la postre poder intervenir. Bien. El acto de quitarse la vida, que a la postre es lo que significa suicidio, o el de intentarlo, es un fenómeno límite del comportamiento humano, porque custona
las bases de nuestra cultura, que estamos llamados para vivir, ¿no? Por eso hace que emerjan profundas resonancias emocionales, vulnera nuestros más profundos y atávicos tabúes, ¿no? Por eso todas las culturas lo han convertido en un pecado moral o laico, si la religión no es la que señorea. Ninguna otra conducta produce una sensación de vergüenza o culpa mayor entre familiares y allegados. Siempre, ¿qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué pude hacer? Entonces, la sociedad se avergüenza de ella, de ahí que esté tabuizado, y este es un concepto que quisiera que fuera un marchamo a lo largo de toda la charla. Por eso siempre se ha considerado delito, pecado o enfermedad mental, y no necesariamente es así. Muchos de los suicidios no padecen trastornos mentales, la mayoría. Más, muchos suicidios pueden ser actos altruistas y casi exigibles, héroes y mártires. Cuando estudiábamos de pequeños, no sé si ahora se estudia, el acto de los numantinos o de Sagunto pasaron a la historia de nuestra patria como héroes. En el combate de Santiago de Cuba, con Cervera, cuando se hace a la mar toda la flota, entonces, sabiendo que la flota yanqui la iba a echar a pique, han pasado a la historia como héroes, la Zaga y todo lo demás, y no como mártires. Nuestros héroes de Montarruiz, de Montanual, en fin, no quisiera aburrirles más. Luego, esos héroes o mártires, a la postre, son suicidas, pero no se les considera como tal, porque ya veremos que hay un suicidio altruista. Muchas veces son decisiones racionales, adoptadas concienzudamente. Por ello, reducir el suicidio a un mero análisis psicopatológico, aunque obviamente es mejor, es más light, ¿no? Es más políticamente correcto hacerlo así que tacharlo, darlo de cobardía, pecado, pero aún así es una caricatura no muy científica. Se exige pues un estudio interdisciplinario, psicosocial, bioético, es decir, todos deben y pueden mojar. Pero sea como sea, o como fuere, es un fenómeno universal, descrito en todas las literaturas y desde que el hombre deja ya vestigios culturales. Ha estado pues presente en todas las épocas y subculturas. Y su incidencia o no, consumada o no, puesto que ya veremos lo que es la tentativa suicida, aumenta día a día. Con lo cual ya nos lleva a una primera pregunta. ¿Aumenta realmente o se reconoce más? Nunca lo sabremos. En el mundo hay más o menos unos 2 millones al año, lo cual significa 3 o 4 al minuto. En España, miren los datos, en 2003 fueron 2.210 casos, 6 al día. El coeficiente no les aburro con ello, Pepe por supuesto lo maneja mucho mejor que yo. En el año pasado fueron 4.003. En 2023 ya van aumentando, ya unos 12 al día, y posiblemente cuando termine el año se calcula que serán un 9 por 100.000 habitantes. Es la primera causa de muerte no natural en adultos, de no natural, es decir, que no sea por enfermedad, etcétera, etcétera, y la primera absoluta en los jóvenes, a menosprecio de cualquier otro tipo de etiología, y también en los ancianos, con un aumento espectacular de 12 a 17 años. Diablos, ¿qué pasa? Para que en la flor de la vida, bueno, todos creemos que estamos en esa flor, ¿no? A la vista está que yo lo estoy, no es radiante, pero bueno, ustedes también. Obviamente, ha aumentado un 32% en los 3 últimos años. A título ilustrativo, hablando esta tarde, comiendo con mi querida esposa, la doctora Mercedes Lupiani, comentamos como también un dato del Instituto Nacional de Salud, etcétera, decía que las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades infecciosas sexuales, estaban aumentando insólitamente en España, que parece un poco chocante, pero decía que los datos indicaban que un 15% de las chicas menores de 15 años. Diablos, ¿qué estamos haciendo? Siempre se ha culpado mucho a los jóvenes, pero no cabe duda que los jóvenes reciben el testigo
que nosotros le vamos dejando. Luego, en ancianos también, de 12 a 17, y en los jóvenes su número es igual en chicos y en chicas. No sabemos si eso seguirá en un futuro, porque no es así en los adultos. Pero aparte de este impacto cuantitativo del frío dato, decían que Stalin decía que una muerte tiene un valor existencial ilimitado, pero cuando ya son muchas muertes, el valor es meramente estadístico. Miren ahora la guerra entre israelíes y Hamas. Pues entonces el impacto cualitativo es inmenso. La terminología, perdón que les aburre, es razonablemente importante, puesto que se habla de suicidio consumado, las siglas SC, o autólisis. Esto de los eufemismos, siempre se busca una palabra políticamente correcta para echarle agüita, difuminar la realidad. Ya sabe usted que se saca el concepto preembrión para que no se sepa que sean embriones como tal, el IBS, interrupción del aborto, ¿no? Para no hablar de aborto como tal. Ahora se habla de exitus para no nombrar a la muerte, no intangere, no me lo toques, vecina. Como decía la Piquer, no me lo cuentes, vecina, que no me quiero enterar, ¿no? Es su famoso bucle. Pues entonces, esa autólisis es causarse la muerte directa o indirectamente. Ya veíamos lo que decía Sancho. Pero también está la tentativa de suicidio. Bien porque el suicidio se haya hecho con interés real y sea un suicidio frustrado, no es tan fácil, ¿eh? O que haya habido un acto de suicidio. La Organización Mundial de la Salud, de la cual tengo el honor de ser asesor, define un poco diferentemente. Esto está, lo primero es del DSM-5, que utilizamos los de salud mental, y la OMS habla de acto suicidio y de parasuicidio, que sería la tentativa suicida. Cojan ustedes lo que más les plazca. Los datos epidemiológicos, pues en primer lugar, como ya decía, es un fenómeno tabú. Todo fenómeno tabú, lo que se denuncia, lo que se confiesa, es una pálida semblanza, un pálido reflejo de la realidad. Si reconocen, bueno, eso del iceberg o iceberg es una, simplemente memez, siempre hemos dicho témpano. Pues entonces, en un témpano, el 10 o el 15% es lo que la flora de la mar, recuerden el Titanic, ¿no? Y cerca del 85% está por debajo. Luego, cuando un fenómeno sigue este principio del témpano, es que lo que vemos no es más que un pálido reflejo de la realidad. Pero sabemos que existe antes de los 10 años, que es muy común entre los adolescentes y ahora se sabe por el mimetismo, o bien por internet, o por las redes sociales. Dios nos ampare con la inteligencia artificial. Es la primera causa de mortalidad en los jóvenes y los ancianos, la quinta y sexta en los adultos, la segunda no natural, esto ya se ha comentado. En España, fíjese la evolución, y repito que los autores advierten, ojo, es que está aumentando en realidad o es que se admite más. 1989, aquí lo tienen, 2003, 2022, se duplica. Pero curiosamente, la proporción, así como en los jóvenes, es similar. En varones y mujeres es 3 versus 1 en los adultos. La población de griego real está entre 35 y 40 por 100.000, aunque se calcula que esto es una cifra bastante cauta, timorata. Hay una serie de datos flash que le gusta a los periodistas, ¿no? Cada 25 minutos alguien se quita la vida en Estados Unidos. Oh, pero igual en España. Igual en España. Aunque aquí el crecimiento es mayor y se oculta más, ¿eh? Por esa vergüenza, pero hay unos 4 o 5 al minuto en el mundo. El número de hombres que se mata, ya veíamos que es 3 veces mayor que el de las mujeres, pero sensu contrario, lo intentan 3 veces más las mujeres que los varones. Se produce en ancianos de más de 90 años, lo cual parecería rara avis, y en menores de 9 años. Se da en todos los niveles económicos, aunque sí más en ambientes urbanos. Y repito algo que ha dicho, es la muerte que produce más vergüenza, dolor, culpa o perplejidad, en los allegados. ¿Por qué en los varones
Hay más. Se sabe que es porque se utilizan métodos más bizarros, más contundentes, armas de fuego, por eso en las Fuerzas Armadas hay más, por la facilidad, la horca, o tirarse, arrojarse. Las mujeres suelen utilizar fármacos. Yo recuerdo a nuestro querido amigo profesor y compañero Gilbert, que decía que, por ejemplo, suicidarse con ansiolíticos, a menos que no te tragaras el tarro del Valium, era difícil, ¿no? Porque hoy en día se tarda, se puede hacer un lavado de estómagos. Luego, con fármacos no es tan fácil, no es cosa baladí. Con gas, veneno, arrojarse. La moda la establece un varón blanco de 45 a 60 años y solo. Y la tasa menor, el perfil de menos riesgo, será en mujeres casadas, con hijos y creyentes, no simplemente que se adscriban a algún tipo de religión. Su proporción, y esto es muy curioso, pasa también con los homicidios, etcétera, aumentan años de depresión, parecería obvio, se mantiene en épocas de prosperidad y disminuye en épocas de guerra. Los psicoanalistas, y aquí tenemos uno eminente, dicen porque es que el instinto de Thanatos se ve liberado por otras vías en la guerra y no hace falta llegar a esto, ¿no? En los Estados Unidos registran unos 500 al año en menores de 15 años en el año 2020 y en España 60. No les aburro, pero la proporción versus población total es idéntica. Luego, pero los gestos suicidas no sinceros. Tenemos dos tipos de tentativas suicidas. La tentativa suicida que no se traduce porque el método que se utiliza no es eficaz, o bien lo que se llama gesto suicida no sincero. También se le llama histérico, pero es un poquito de modé, ¿no? Por llamar la atención, histriónico, por llamar la atención. El paradigma, lo veía en un artículo, era esa no actriz, esa estrella, o que lo pretende, pero recta, si me permiten el vulgarismo, ¿no? Que se corta las venas en el hotel. Suicidarse cortándose las velas no es tarea baladí, los romanos lo hacían en agua caliente y tal y cual, sabiendo que a las 12 entran a arreglar el cuarto. Esa dama quiere realmente suicidarse o salir en la primera página de alguna revista del corazón o la entrepierna. Pues ustedes decidan. La mayoría de los suicidios se comunican antes, hay decisiones, lo cual no se cree. Y la mayoría de los que expresan ideas suicidas no lo intentan. Veremos cómo hay todo una jerarquía en lo que llamamos la escala de ideación suicida. La razón intento es de 10 a 1, pues cada 10 simplemente. Suicidarse, como tantas veces aparece, con un arma corta en la sien no es tan fácil. El ángulo no es grande. El calibre, bueno, si ya es una bala Tuntum o un revólver, no quiero aburrirle con eso, pero al percutir la pistola hay dos movimientos. La bala, que no tiene un gran ángulo ni tiene energía cinética, puede muy bien desviarse con el cráneo, quedarte lelo, quedarte con alguna lesión, pero no morirte, lo cual manda ripios o tiene ripios. Por eso es mucho más eficaz pegarse un tiro, si se quiere, con un arma en la hipófisis, dentro de la boca. Y eso nos lleva, si me permiten, a lo del tabú y el ocultarlo. Justamente en la Armada, en un momento dado, teníamos una unidad de suicidología que intentábamos investigar las razones. Hombre, al igual que muchas veces se hacen foresías, digamos, caritativas, ¿no? Siempre se dice que ha muerto asfixiado por el humo en un incendio, que no, quemado por las llamas. Es más generoso, pues cuando se había pegado un disparo a alguien y íbamos a mirarlo, siempre había sido limpiando un arma. Diablos, los profesionales decíamos, pero ¿qué pasa? ¿Se la metían en la boca para chuparla? Limpiando a chupetazos. Hombre, todo el mundo sabe que para limpiar un arma se le quita el cargador, bla, bla, bla. Luego, si le dicen que se suicidó limpiando el arma y se pegó un tiro en la hipófisis, pues bueno, por la más mínima generosidad o caridad, admitámoslo de cara al escenario, ¿no? Aunque lo apuntaremos
Una cosa es decir y otras cosas hacer. Si me permiten ese chiste fácil, va un sujeto a un profesional y dice: doctor, que tengo un amigo y dice que hace 7 veces el amor de forma seguida, sin parar. ¿Yo qué puedo hacer? Dice: pues diga usted lo mismo. Decirlo es fácil, hacerlo es otra cosa. Al igual que predicar y dar trigo. Ojo, las compañías de seguro indican que cada vez más crecen los suicidios enmascarados, verbigracia, en accidentes de tráfico. Ese caballero que se ve ya, o dama, que se ve con una situación, por ejemplo, neoplásica terminal, y que se le augura un último estadio vital doloroso, etcétera, etcétera, etcétera. Si se suicida, las compañías de seguros no aseguran el suicidio, pero si se pega un tortazo con un coche, entonces ese accidente extraño en una carretera lisa, llana, sin ningún tipo de fenómeno atmosférico, pues los inspectores de seguros van, y los inspectores de seguro son bastante eficaces, como Sherlock Holmes. Hay que parar, lógicamente. Y siempre la población de riesgo, pues por sexo ya hemos visto que la tentativa suicida en las mujeres es 3 veces versus 1. Sin embargo, el suicidio consumado en los varones se cambia. La edad de tentativa suicida es de 15 a 19 años, y el fenómeno del suicidio consumado del 50 a 65. No se ha contratado ninguna diferencia por raza, y pongo raza entre comillas porque saben ustedes que el concepto raza no se admite científicamente. Todos somos de la misma especie y la raza lo han creado los racistas. Pero tradicionalmente se dice que la blanca. En el estado civil, solteros y viudos, ya veremos por el factor soledad, más que separados y divorciados, pero estos a su vez más que casados, la soledad. La clase similar en todas, la clase social, aunque en las medias algo menos, y en el marco el rural menos que el urbano, y el urbano menos que el muy industrializado, muy despersonalizado, y que según la sociología, y aquí tenemos eminentes sociólogos, anónico. Los life events, los eventos vitales, la adolescencia como cambio vital, el climaterio, los cambios de ciudad, la inmigración, la jubilación, la antropenia, ¿no? Porque se habla del climaterio en las mujeres, pero se olvida que hay antropenia, o como se dice de forma coloquial, la pitopausia. No es tan aparente en los varones, pero existe. La soledad es el factor que más se estudia, por ruptura familiar, por inmigración, lo que se conoce como el síndrome de Ulises. Saben ustedes que Ulises desde la guerra de Troya hasta que vuelve a Ítaca, aunque Calapsis todavía dice que hay que retornar a Ítaca, ¿no? Pues entonces este síndrome es el de Ulises. Muertes familiares por el duelo, situaciones laborales, desempleo, subempleo, estrés, burnout, bullying, mobbing. La profesión, las de alto riesgo y responsabilidad. En los militares siempre ha sido muy estudiado, pero se sabe que es por la facilidad, porque el acceso a las armas. Sanitarios también, estudiantes, pero repito que siempre son datos que hay que cogerlos un poquito con cierta duda. En cuanto a la población de riesgo, en cuanto a la patología, está el dolor crónico, algún tipo de patología crónica, lo que se conoce como cronicopatía, que sea invalidante, una enfermedad terminal, una cirugía reciente, por el estrés de una cirugía. Me lo decía mi amigo Pepe Motrico, el doctor Motrico, que el estrés dura mucho tiempo, incluso los indicadores hormonales, y el saberse demenciado. Un profesional, por ejemplo, sanitario, que se ve que están los pródromos de una situación demencial, como decimos, que se le olvida dónde está la H de Alzheimer, si es que incluso tenía H, pues entonces dice malo, y entonces vamos a quitarnos del medio. Si hay una patología médica y además depresión, la cosa empeora. Pero ojo, cuidado con la mejoría. Muchas veces cuando se dan antidepresivos, el paciente depresivo mejora, ¡ay, está mejor! No, es que ya ha decidido suicidarse y eso ya le libera. Es un fenómeno catártico y ya se encuentra o aparece mejor. También, obviamente, la psicopatología, aunque no es el factor principal.
la esquizofrenia, trastorno de personalidad, alcoholismo, demencia inicial, depresión y obviamente la historia de intentos. Cuanto más tentativas suicidas, tanto va la fuente, se repiten, si se han repetido esas tentativas en un 5% en los 3 meses y al año, fíjense ustedes, hay el autor de la pregeneración del 98, Joaquín Costa, etcétera, creo que era, no Ángel García, Joaquín Costa, que era embajador en Riga, creo que se tiró, ¿era en Riga? Sí, no, se tiró al río, pues no recuerdo cuál era, lo sacaron del río en una barca, se tiró otra vez de la barca, lo consiguieron sacar, lo subieron arriba a un puente y se tiró desde lo alto del puente. Es decir, que el que la sigue lo consigue, y él lo consiguió, ¿no? Tenía obviamente un gran interés en no seguir vivo. Entonces se repiten, el 25% de los síndromes consumados han tenido tentativas suicidas. Y lo que se llama suicidio crónico es cuando ha habido más de 3 tentativas suicidas, ¿comprenden? Y ojo, muchas veces se dice, oye, otra vez está aquí este pesado, si esto, eso. No digo término, pues ojito. Luego se impone un análisis sociológico y antropológico. Los tremendos efectos del sexo, religión, etcétera, etcétera, influyen. Pero por otro lado sabemos que no hay ninguna carga genética. Saben ustedes que hay un método muy clásico, estudiar gemelos monocigóticos versus mellizos, gemelos bicigóticos. Los gemelos bicigóticos tienen el mismo ambiente, pero no tienen la misma carga genética, mientras que los gemelos monocigóticos sí tienen la misma carga genética, e incluso algunos por azar se han visto separados, por guerras, por lo que sea, y entonces ahí se estudian. Eso es una gran fuente heurística, es una palabra que no sé lo que significa, pero la he leído hoy, digo, la suelto esta tarde, porque para eso estamos en un Ateneo, y entonces que vean que uno es persona leída, ¿no? Entonces hay que hacer ese análisis psicosocial. Durkheim, esto es muy curioso porque es un francés, sin embargo no sé por qué lo consideran alemán y dicen Durkheim. Pues mire usted, no es Durkheim, es Durkheim, ¿no? Pues presenta una interpretación clásica que sigue estando muy en vigor, que lo diga aquí el doctor Riego. El suicidio está asociado a las relaciones del vínculo del individuo con su grupo social. Por eso el efecto disuasor de cualquier tipo de relación, aunque no condone el suicidio como tal, pero ojo, no el pertenecer a una religión como tal, el estar bautizado, sino el ser practicante, por su efecto socializador, amortiguador etcétera. Entonces tenemos, según el autor francés, el suicidio altruista o heroico, el del héroe de Numancia, el que se queda, el bombero que entra habiendo dicho ya al jefe que abandonen, pero escucha el llanto de un niño y sube sabiendo que va a morir, nadie lo considera suicida. Yo me acuerdo una vez, estando en activo, que 2 pilotos de las Fuerzas Armadas del Ejército del Aire a la Sección, del Ejército del Aire y del Espacio, ahora se dice, ¿no?, que viendo que se habían quedado por arte de fas o de nefas sin combustible, no podían llegar a la base. Lo avisaron y le dijeron que había una posibilidad en un campo de deporte, etcétera, de un colegio, pero tenían que hacer un aterrizaje un poco difícil, que había que evacuar y tal. Ellos decidieron que no iban a poner en riesgo a los niños y se tiraron contra el monte más cercano. Han pasado como héroes, no como suicidas. Entonces, este suicidio altruista, el egoísta, según el autor, por cobardía, o el anómico, la falta de nomos, la falta de norma, de integración social. Estamos en una cultura anómica. La cultura judeocristiana pues ha desaparecido, para bien o para mal, pero no ha venido ninguna otra que la sustituya en Occidente. Y así estamos. Esa situación anómica genera alienación, una situación de transacción, de despersonalización, etc. Entonces, aquí simplemente por encima la depresión crónica o la soledad o vacío existencial sería, bajo esa perspectiva de Durkheim, anómica. La culpa o el remordimiento, egoístas, pero a veces altruistas.
la vergüenza o temor al castigo, egoísta. El intento de control, es muy típico en adolescentes, ha tenido una ruptura afectiva y fantasea con suicidarse muerto y se ve a sí mismo enterrado en el duelo y sus padres y el novio, la novia que la dejó ahí llorando, y dice, ahora te jodes, perdonen ustedes el vulgarismo, ¿no? No. Es mi capitán que yo no como, decía en la milicia, no, el que no comes eres tú, al capitán, pues no le preocupa gran cosa. Entonces, ese control, aunque se quiera o no, sí se controla después de la muerte, por el castigo, vergüenza. El deseo de escapar de situaciones intolerables, la esperanza de una nueva vida, estos suicidios rituales, no se recuerdan el suicidio de la secta de Cochana, que se llevó algo así como miles de personas, menos el líder, curiosamente estos señores que siempre aconsejan quitarse la vida para llegar al paraíso como sea, ellos no dan ejemplo, los primeros, ¿no? Es como cuando en la guerra entre Irak e Irán, la ayatolá de turno llevaba niños al frente, en primera línea, para que fueran pisando, volando minas, si había minas antipersonas, iban directamente al paraíso. Dígalo, sí, porque lo va usted. Si esto es tan bueno ir al paraíso, de esa forma, pues debe dar usted ejemplo, ¿no? La reacción ante un duelo, el efecto o los esfuerzos por deshacerse de sentimientos de culpa, otra vez el sacrificio y la entrega. Más interesantes son los mitos. Se suele decir que las personas que hablen de suicidarse no lo harán. Falso. Lo suelen hacer. El suicidio puede cometerse sin advertencia alguna. Normalmente, cuando se hace lo que se llama una peritación psicológica, aparecen cartas, indicios, etc. Solo se suicidan los miembros de ciertas clases sociales. Falso, en todas. Pertenecer sin más a una determinada religión previene. No, lo que previene es la creencia y el practicarla. La mayoría de los suicidas tienen depresión. Falso. No todos, ni la mayoría. Un enfermo grave, incurable, es incapaz de suicidarse. No, todo lo contrario, sobre todo si no hay el recurso de atención en cuidados paliativos, de lo cual está bastante huérfana nuestra patria. Y hay que estar loco para suicidarse, completamente falso. La tendencia al suicidio es hereditaria, ya vimos que en gemelos no se da. El suicidio está influido por temporadas, altitud, temperatura, humedad, viento, tampoco. Factores cósmicos, manchas solares, los lunáticos, no, tampoco. Una mejoría en el estado emocional supone un menor riesgo de suicidio. Falso. Por eso en los prospectos de los antidepresivos dice, ojo, cuando hayan pasado las semanas en virtud de la cual ya empieza a hacer efecto el antidepresivo, ojo con la mejoría, porque puede ser lo que ya les comenté antes. Y eso es muy importante, esto último. El suicida no desea morir, lo que no quiere es vivir de la forma que está viviendo, lo cual le da un giro copernicano a la cosa. No quiere vivir así, no es que quiera vivir, no sé si me explicar. Entonces, predisposición, pues también un poquito hay que tomarlo con cierta cautela. Lo que sí que sabemos es que hay un continuum, hay lo que se llama una escalera, la ideación suicida. Raro es el adulto que alguna vez no ha pensado que se pare el mundo, que yo me bajo. Esa ideación suicida es muy raro que no se haya tenido una vez. Lógicamente se suele rechazar, es el primer peldaño. Pero si no se rechaza y se acaerecia esa ideación, ya estamos en el segundo peldaño. Si además de acariciarse se lee literatura, internet, etcétera, sobre el tema, ya hemos avanzado un paso más. Si se hacen avíos de material, una cuerda, un arma, fármacos, etcétera, pues lógicamente, siguiente paso. Si se intenta, siguiente paso, ya sabemos que no todo el que lo intenta lo consigue. Luego, después de intentarlo está el conseguirlo. Pero claro, hay serias dificultades metodológicas para estudiarlo, porque no puede hacerse un estudio obviamente experimental por razones éticas, y si además por algún método se discrimina rápidamente una personalidad o algún rasgo del suicida, obviamente se le interviene clínicamente y entonces se evita
Luego no sabemos si esa precoz detección se habría traducido o no en un suicidio, con lo cual los expertos en metodología experimental saben que esto no es un buen indicador, pero es lo que hay, no podemos coger, no hay mucha población voluntaria, es que la gente no está por la ciencia, dice, bueno, vamos a la mitad, vamos a intentar suicidarnos y la otra mitad no, para hacer un estudio comparativo, pues no tiene mucho éxito esa demanda. Entonces, como no se pueden hacer estos estudios, se van a datos indirectos, ¿no? Cartas de despedida, informe de la familia, lo que se llama la autopsia psicológica, buscando perfiles de riesgo. Para eso están los teléfonos de la esperanza, el Plan Nacional de Prevención, que llevamos 15 años que se está preparando. Y es curioso que otras cosas que no hace falta que les comente se han conseguido preparar en meses y iba a costarle a nuestra nación un Potosí, y sin embargo este plan de prevención pues está tardando tanto. Tal vez sean las dos muy importantes, pero 15 años para ese plan de prevención que ya se prometió. Si eliminamos los suicidios altruistas, ya hay 3 categorías, porque los altruistas siempre se quitan del cómputo. Con psicopatologías, la depresión, la esquizofrenia, pero solamente un 15%, mientras que todo el mundo piensa en depresión, suicidio, la esquizofrenia, alcoholismo, trastorno de personalidad, las condiciones vitales extremas, los que pedantes dicen life events, eventos vitales, pérdidas afectivas, cronicopatías, enfermedades terminales de alto impacto, cárceles, el síndrome de Medea, que es como el personaje de la Eneida, que Odito también lo hace, ¿no? Medea es con Jasón y los argonautas, que por despecho, por la ruptura con su pareja, que la deja, es la madre que mata a los hijos y también se mata ella. Eso se ha visto alguna vez en varones, pero se da más en mujeres, por eso se conoce como el síndrome de Medea o de Dito, porque también en la Eneida es Dito quien lo hace. Las personalidades inestables, inmaduras, histriónicas, que no histéricas, tienden más intentos. Hay instrumentos de evaluación, pero repito, no se han podido validar, porque el instrumento es tan válido en cuanto mide aquello que dice medir. Claro, si la escala de intencionalidad se sigue al sujeto a ver si lo consigue, y tenemos datos que nos indican que sí hay predicción, pues lo más lógico es intervenir, ¿no? Las entrevistas a los familiares, las escalas, no están validadas. La iconografía, dibujos, cartas, vídeos suelen ser más ricas. La evaluación de la gravedad de la tentativa suicida. No es igual esa tentativa suicida en el hotel, como dije antes, un cuarto de hora antes de ir a hacer la cama, que el señor o señora que se tira a un 10º piso, que si no se mata es porque el ángel de la guarda ha hecho horas extras. Hay que hacer una evaluación psicopatológica, aunque no la única, psicosocial, el grado de elaboración de la ideación suicida, en qué peldaño de esa escalera que antes intenté, con mayor o menor fortuna, explicar. Y todo esto nos permite la predicción del riesgo suicida en un futuro, pero claro, tampoco se puede validar, porque si se interviene, se corta la historia natural del fenómeno. A la hora de estudiarlo, hay un plan detallado, se dispone de medios, sabe usarlos, esos medios son bizarros, o sea, son fatales, se han hecho previsiones para ser salvado. Pues todo esto es lo que tenemos que contestar. También la presencia o intensidad de los factores etiológicos, la historia de intentos previos, aquello que llamábamos suicidio crónico, los perfiles presuicidas, que no hay ninguno que sea completamente perfecto, las ganancias secundarias. El paradigma era el señor o señora que en un coche se pega un tortazo sabiendo que tiene una enfermedad terminal y tal. Hay una ganancia secundaria que es cobrar el seguro para sus deudos, comprendido, y no sufrir la parte terminal de la enfermedad. Y el grado de desesperanza y soledad. La intervención, ya terminando, lo primero es el famoso Plan Nacional para el Suicidio. La última señora ministra de Sanidad lo prometió,
esperemos que esta vez sí, no solamente se queden promesas. La prevención primaria, saben ustedes que hay de nivel de prevención, la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es evitar que la secundaria, una vez que se tiene, pues el enfermo, por ejemplo, sanarlo, y la terciaria es reinsertarlo y evitar que haya más recidivas. Pues la primaria, la indirecta, si minimizamos los factores de riesgo, disminuimos el aislamiento social, luchamos contra el alcoholismo, apoyamos a los enfermos terminales y, ojo, la OMS y el DSM-5, la eutanasia solicitada, no la que la solicita un tercero porque está la persona descalificada como persona judicialmente por una autoridad judicial, es un suicidio. No vamos a entrar ahora si es deseable, indeseable, moral, inmoral. Ese no es el tema científico. El tema científico, que esa eutanasia solicitada, por lo que sea, no deja de ser un suicidio. Una tercera edad más digna y favorecer los vínculos familiares. Todo esto es muy bonito. Oh, qué lindo. Pero ¿cómo se hace? La directa es la protección ya contra los impulsos suicidas. Para eso se trabajó con los teléfonos de la esperanza. Y ahora en España, y esto sí hay que reconocerlo, funciona el 024. Anoten, el 024 funciona desde hace 2 o 3 años muy bien, solamente en 2 o 3 años en algunas autonomías, porque de forma oficial y nacional se hizo en marzo de 2022 y ya atendió hasta finales a unas 15.000 llamadas. Y además, recuerden, nunca se deja solo, ya voy terminando. El aire. Es que me dijeron unos 40 minutos y voy en tiempo, por favor. El aire. Entonces, obviamente, si el individuo, si la persona, si el sujeto llama al teléfono de la esperanza o al 024, no le dejen. E incluso avisen rápidamente a algún medio de Guardia Civil. Aquí no me resisto a contar una anécdota que mi esposa puede corroborar. Este aquí de un sábado por la noche, durmiendo angélicamente en los brazos de Angélica. Obviamente me llaman a las 5 de la mañana o a las 4, no recuerdo, era yo jovenzuelo. Y es una señora que dice que tiene una ideación suicida, que encima no era paciente mío. Pero bueno, nada, tranquila, usted, mire, deme 5 minutos que me quite el pijama, que me tome un café, que me lave, mientras tanto vi aviso a la Guardia Civil, y yo allí me fui para la consulta esperando, y bueno, qué fortuna, pues no lo ha hecho. Yo llamé a la dama, y es que se le habían quitado las ganas. Digo, hombre, me alegro muchísimo, pero me podría haber llamado hija mía, ¿no? Que estaba aquí yo pasando una noche toledana, ¿no? Pues así es, no sé si Mercedes se acordará, pero así es, Pues bien, el 024, si algo merece la pena, dudosamente de lo que os he dicho, es apunten este número, el 024. La secundaria es la salvación, por ejemplo, un lavado de estómago, etcétera, la resucitación del suicida, y la terciaria, ya tenemos siempre problemas, hospitalización versus domiciliaria. Unos dicen que sí, otros que no, y otros todo lo contrario. Tratamiento farmacológico, neurolépticos, antidepresivos, interrogaciones, y estos ayudan más. Tratamiento psicológico, la terapia cognitiva de Beck, la terapia racional emotiva de Ehrlich, las técnicas de Mettenbaum, este sí sabe más, y me he enterado cómo se pronuncia. Siempre ganar tiempo. Hay un estudio que dice hacer en un papel una especie de línea en el centro e ir anotando razones para vivir y razones para suicidarse con el paciente. Toma, Paco, y cuando tú mismo ves que tampoco tienes razones para vivir, lo entiendes perfectamente. Yo tuve una paciente que era farmacéutica. Su pareja había muerto, era un psiquiatra afamado, había muerto y no tenía a nadie familiarmente, y se estaba quedando ciega por una retinopatía irreversible, y además por su edad, etcétera, años, no podía aprender a leer ni nada. No sé si para bien o para mal luché para que no lo hiciera. Me enteré en verano, en las vacaciones. Yo tengo un chalet en Rochi, estando en la piscina, allí había unos sanitarios y tal, había consumado suicidio. Lo entendí perfectamente. Y dije, Dios mío, si me pillara en ese trance, ¿qué haría yo?
es muy fácil juzgar, es muy fácil. Y nosotros, por lo menos los sanitarios, no somos ni jueces, ni policías, ni sacerdotes. Entonces, la intervención asistencial y social es obvia. Y obviamente siempre un poquito del humor, ¿no? Lo que no se trata por la vía del honor, decía Feijóo, el autor, ¿no? El fraile, es mejor tratarlo por la vía del humor. No es que tenga miedo de morir, lo que no quiero es estar allí cuando ocurra, decía Woody Allen. Pero, como decía mi otro autor, a todos nos persigue nuestra muerte, porque todos la tenemos en Samarcanda. Muchísimas gracias. ¿Presidente quiere moderar? Sí, no es habitual en la conferencia de ingreso el que haya debate y el que haya preguntas, pero de todas formas, si alguien quiere alguna aclaración, pues como estamos entre amigos, pues es el momento. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración, alguna cuestión? Espero que no se hayan quedado todos deprimidos y tengamos un aumento de la mortalidad por suicidio después de la conferencia, pero en fin, ahí levantaron la mano. Quiero felicitarte por la múltiples conferencias que has dado y aunque indirectamente has tratado de ello, quisiera que concretaras un poco más sobre el tema de los valores en la sociedad actual, qué tipo de valores están primando, qué incidencia están teniendo, dónde se pueden cambiar este tipo de valores, cómo, porque yo creo que eso es fundamental, está latente en todo lo que has dicho indirectamente. Tienes toda la razón, Máximo, pero que hay una situación anómica es obvio. Teníamos un arquitrabe cultural, sociocultural, que era la sociedad occidental o judeocristiana, a menosprecio que se fuera creyente o no. Se pertenecía a la sociedad judeocristiana. Esto se ha perdido. Me decía un catedrático de arte que tenía problemas porque los alumnos no sabían ya un cuadro, saber qué evocaba, porque no tenían ningún conocimiento bíblico y no sabían que era la boda de Caná, no sabían que santo era simplemente por el atributo del santo, no sabían que era San Agustín o que era tal. Entonces, al margen de las creencias, estamos en una sociedad anómica. Se ha perdido lo que llamaba el humanismo y la ideología judeocristiana, para bien o para mal, pero no se ha puesto ninguna otra que la reemplace. Y entonces está el hedonismo, la soledad, que es un elemento muy importante, las situaciones anómicas, nomos, en el griego no es norma, etc. Pues estamos sin norma, estamos pues un poquito como pollo sin cabeza. Entonces describir el fenómeno es fácil. Ahora, ¿qué soluciones damos, Máximo? Si arbitras algunas, te propongo para el Nobel y por supuesto estás aquí en este Ateneo dando la siguiente charla. Todo es fácil, pero es más fácil predicar que dar trigo. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más, Diego. Sí, yo como lo ha hecho también, Paco, y felicitarte por la disertación y tal. Y evidentemente el suicidio es un fenómeno individual, psicológico, químico, pero yo insistí en la parte social, la parte sociológica, porque efectivamente Durkheim cuando empezó con un estudio sobre el suicidio en Europa, y funcionaba principalmente porque se veía especialmente en Europa, también se conocía mucho más evidentemente que en otros sitios. Como habla de relaciones sociales, ha hablado de la importancia, ¿no?, de ese amortiguador que son las relaciones sociales y tal. ¿Tú crees que tiene que ver algo también? Ya has dicho que de orografía no, o sea, temperatura no, paisaje no, a lo mejor más en la montaña que en la playa, parece que eso no tanto, pero tendría que ver con las culturas, cuando habla del proceso anómico, culturas más sociales, más familiares, se producen. Culturas que, tú lo sabes mejor que yo, o sea, las culturas más integradas, obviamente no llegan, o si llegan son a suicidios altruistas, por ejemplo, tribus indias de las praderas, que estaban muy bien organizadas, que eran guerreros, que la muerte la asumían, pero que si se veían perdidos ante la libertad, se suicidaban ritualmente, como Numancia. Eso no se logra. Entonces, una sociedad, por grande o pequeña que sea, si tiene vínculos estrechos, no está el fenómeno de la soledad y la despersonalización y la anomia, que tú lo puedes explicar mucho mejor que yo, está mucho mejor prevenida. Y
tenemos todos los ingredientes negativos en la Europa actual. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos acabando. Yo quiero darle las gracias al profesor Francisco Javier Gala, al amigo Paco, la brillante conferencia que nos ha impartido, haciendo un repaso muy profundo sobre la epidemiología, sobre los factores de riesgo del suicidio, sobre la prevención, sobre la intervención. Ya sabemos que es un fenómeno complejo, un fenómeno multifactorial. Nosotros hemos estudiado la epidemiología en estudiantes universitarios y ha sido muy difícil medirlo, pero sí nos hemos dado cuenta de que encontrábamos en la Universidad de Cádiz y en otras universidades, porque era multicéntrico, estudiantes de primero ya con ideas suicidas y algunos con tentativas de suicidio, que tuvimos que mandar a los servicios correspondientes. En definitiva, la conferencia es una alerta de esta verdadera epidemia que estamos padeciendo y que no sabemos muy bien cómo bregar con ella. De todas formas, querido Paco, has dado pistas, por lo menos para la reflexión. Yo creo que en esta casa es muy importante el debate y es muy importante la reflexión cuando se plantea un problema tal como tú lo has planteado. Decías al principio que estabas orgulloso de ingresar. Nosotros estamos muy contentos de que ingreses, porque estoy seguro de que va a ser un activo de trabajo en esta casa, en esta institución. Así que nos ponemos de pie y vamos al tema. Te voy a poner la insignia. Tienes que quitar una. La de la UCA. De nuestro Ateneo. Que la llevaré con sumo orgullo, la verdad. Y lo habitual es que nos demos un abrazo. ¡Hombre! Por ustedes, pues muchísimas gracias por su paciencia. Les agradezco mucho que no hayan hecho tentativas ahora y después no la hagan por lo menos en 3 o 4 días, para que no piensen que ha habido una relación etológica conmigo. Toma, Paco, no te vayas. Te doy el libro. No me iba a ir, es que iba a dar una palabra. Dale un abrazo a José María. A mi padrino. Que un día, como tú no sabes que hemos ido, daremos un recital. Los estatutos para que lo vaya estudiando. Y lo juramos también lo del falla, ¿no? Y la cuenta al banco. Eso es No, la importantísimo. cuenta del banco, eso no se me olvida. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Recordarles que vean nuestra página, que vean la programación. Que mañana tenemos las fotos de hoy, la conferencia de hoy. Mañana tenemos la presentación de nuestra revista. El jueves tenemos una conferencia del 275 aniversario de la fundación del Real Colegio de Cirugía de la Armada, en esta ocasión en el Museo Naval en San Fernando. Y el viernes tenemos la presentación de un libro, una nueva traducción del origen de las especies de Charles Darwin. Así que hago la invitación extensiva a todos los que estáis aquí para que sigáis viendo nuestra página y continuando con vuestra presencia aquí. Pues nada más, se levanta la sesión, ¿de acuerdo? Gracias.